¿Cómo están, jóvenes? Muy buenas noches a todos. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Muy bien, jóvenes, vamos a comenzar la clase. Hoy necesitamos seguir repasando el tema de vectores. Ya el día viernes, en la noche, sí, fue una clase presencial, ¿correcto? Sí. Sí. Habíamos hecho operaciones de vectores y hicimos algunos ejemplos acerca de la componente rectangular de un vector, ¿correcto? Sí. Sí, ingeniera. Bien, vamos a continuar haciendo más ejemplos porque esta parte es muy importante, determinar las componentes de un vector. Entonces, pongamos como ejemplo, bueno, acá como subtítulo, componentes rectangulares de un vector. Bien, si definimos un sistema de coordenadas X y un vector cualquiera, el vector A, entonces al proyectar sobre el eje X obtenemos las componentes. La componente en X es importante graficar la flecha hacia dónde va. Esto sería la sub X. Si proyectamos sobre el eje Y, tendríamos la componente en A sub Y. Bueno, acá define el ángulo para un ángulo cualquiera. Entonces remarcamos nuestro triángulo rectángulo. La construcción del triángulo rectángulo sería toda esta parte. ¿Sí? Y por lo tanto recordar que para encontrar las componentes, en este caso la idea es encontrar el A sub X y el A sub Y. Este vector A sub Y podemos trasladar de forma paralela. ¿Sí? Entonces acá tendríamos el A sub Y. Y bueno, solamente recordar las funciones trigonométricas seno del ángulo alfa o seno del ángulo alfa. Aquí es igual seno del ángulo alfa, cateto opuesto, que sería el A sub Y, sobre la hipotenusa, que sería el valor del vector A. Luego, con respecto a coseno de alfa, sería cateto adyacente. En nuestro triángulo rectángulo, el cateto adyacente es el A sub X dividido entre la hipotenusa. Y a partir de esta igualdad buscamos despejar las componentes rectangulares, es decir, A sub Y vendría a ser el vector, el tamaño del vector por la función seno del ángulo alfa. Despejamos el A sub X, entonces sería el vector, el tamaño del vector por coseno del ángulo alfa. Bien, entonces algo importante también remarco que cuando uno va a encontrar el triángulo rectángulo es importante hacer un pequeño gráfico para recordar que para mí es una referencia, que los pies deben estar pisando el cateto adyacente, ¿sí? Todo esto es el cateto adyacente, entonces recuerden que los pies deben estar en el cateto adyacente. Por lo tanto, el cuerpo va a ser opuesto al cateto, claro, el cuerpo es totalmente paralelo al cateto opuesto, ¿sí? Hicimos algunos ejemplos en la pizarra. ¿Cuántos ejemplos? No recuerdo. Eran 4. Hicimos Ya, 3, Lisa. Hicimos dos ejemplos, eran. Uno ya, hicimos en clase. vamos a hacer un poquito más de repaso antes de entrar a sistemas de vectores. Bien, entonces acá vamos a poner determinar las componentes
las componentes rectangulares. Entonces acá vamos a poner X y Y. X y Y. Entonces supongamos que el vector se encuentra por acá con un ángulo de inclinación de 35 grados. Y vamos a suponer que el otro vector se encuentra por acá con un ángulo de inclinación de 60 grados. Un módulo le vamos a dar acá el módulo que sea 7 y el tamaño aquí que sea un 6. ¿Sí? Entonces, lo primero que hacemos es construir. Construimos el triángulo rectángulo. En este caso, sí vemos una luz que proyecta sobre el eje Y. Justamente tendríamos la proyección y estaría apuntando hacia abajo. Si tengo una luz de este lado, la sombra de este vector justamente está a este lado, sobre el eje X. Por lo tanto, vamos a considerar que este sea el A sub X y la proyección sobre el eje Y vendría a ser el A sub Y. Vamos a sombrear nuestro triángulo rectángulo. Tenemos ahí, todo esto sería el triángulo rectángulo. De tal modo vemos que esta componente es justamente paralela a el cateto opuesto de nuestro triángulo. Bien, por lo tanto, recuerden que los pies siempre deben estar pisando el cateto adyacente. Entonces acá decimos seno de 35 grados. Va a ser igual, cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto? Sería el A sub X, ¿sí? Dividido entre 7. Por lo tanto, el cateto, la componente en X, despejando todo lo que divide, pasa a multiplicar, sería seno de 35 grados. Luego calculamos coseno de 35 grados, sería cateto adyacente, que sería el A sub Y, dividido entre 7. Por lo tanto, A sub Y va a ser igual a 7 por coseno de 35. Entonces, les voy a pedir que hagan cálculos. Y me indican, por favor, después cuánto vale el A sub X y cuánto vale el A sub Y. Y luego, con respecto al otro caso, si proyectamos, primero que nada construimos el triángulo rectángulo. Justamente estaría aquí nuestro triángulo rectángulo. Vamos a pintar toda esta parte, llegaría a ser el triángulo rectángulo. Vemos que tenemos un ángulo de 60, por lo tanto, nosotros estamos de esta manera. Pisamos siempre el cateto adyacente. Y bueno, si proyecto sobre el eje X, al proyectar sobre el eje X, tendríamos este de acá, vamos a llamar el B sub X, y si proyecto sobre el eje Y, esta componente sería B sub Y, que eso paralelamente llegaría a ser este tamaño B sub Y. Bien, entonces acá aplicamos seno de 60 grados, llega a ser seno de 60 grados, cateto opuesto, que sería el B sub Y sobre la hipotenusa, que es 6. De acá despejo B sub Y y sería 6
por seno de 60 grados. Luego, coseno de 60 grados, sabemos que es cateto adyacente. ¿Quién es el cateto adyacente? Es b sub x dividido entre 6. Por lo tanto, despejamos b sub x, sería 6 por coseno de 60 grados. Y todo eso en su calculadora. Me dictan, por favor, sus cálculos. Coseno de 60. ¿Bien? Entonces, por favor, me dictan si han hecho sus cálculos. Del primer ejercicio, A sub X sería 4. Muy bien. El otro Inge sería 5.73. Para el A sub Y, Sí. muy bien, 5,73. Gracias. Bien, vayan haciendo cálculos. Inge, para el otro vector, me sale 5.19. 5,19, muy bien. Y el B sub Y 6. 6. Bien, gracias. Bien, si están copiando, les voy esperando. Perdón. Es 3, 3, no 6, perdón. Ya, está muy bien. Gracias, 3. Bien, voy esperando a que terminen de copiar. Si está claro, entonces ya pasamos a otro subtítulo. Entonces, 4 minutos para copiar. Entonces el viernes tenemos examen de cálculo, ¿no? De derivada. Sí, ya avanzamos casi todos los casos, todas las reglas de derivación. Sí, creo que sí. Sí, entonces tienen un examen procesual. Inge, una pregunta. La anterior clase, la primera clase de cálculo, creo que la que era virtual, ¿la grabó? Disculpe. Del grupo C, Sí. no recuerdo la verdad si grabamos o no. Sinceramente no recuerdo, pero si se grabó, tal vez está ya en el sistema. Bueno, gracias. No hay por qué. Inge, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Adelante. Ingeniera, hoy día es mi primera clase y no sé si han hecho grupo de WhatsApp, tal vez quería incluirme, Sí. Ya, ahora le paso, comparto al chat de la clase el enlace. por favor. ¿Ya? Listo, muy bien.
Les he compartido el enlace del grupo de WhatsApp. Sí, muy bien. Para los que es primera clase, ahí está el enlace. Bien, no sé si necesitan ver más ejemplos. Unos dos más no estaría mal. Bien, muy bien. Vamos a anotar 2 más. ¿Ya terminaron de copiar? No, Yo Lice. sí, ingeniero. Yo también. Me cae. Sí, a ver, ¿quiénes no han terminado? Bien, creo que todos. Pasemos entonces al inciso, vamos a considerar como inciso A, B y C. Es el inciso C. Tenemos un sistema de coordenadas X y Y. Recuerden que en este caso a la izquierda tenemos los valores positivos, perdón, a la derecha valores positivos, a la izquierda los negativos en X, en Y hacia arriba positivos y hacia abajo los negativos. Bien, entonces aquí vamos a escribir un vector. Supongamos que tenga este vector cuyo módulo vale 2. Y acá hay un ángulo de inclinación de 40 grados. Vamos a anotar el inciso D. Tengo un sistema de coordenadas X, X y Y. Y acá vamos a graficar el vector que tenga 45 grados. Bien, y un tamaño de 3. Bien, primer paso siempre es construir el triángulo rectángulo. Vemos dónde está ubicado el ángulo, entonces automáticamente esto sería el cateto adyacente, la hipotenusa y este vendría a ser el cateto opuesto. Lo mismo acá, vemos que el ángulo está entre estos dos segmentos, por lo tanto, cateto adyacente, cateto opuesto y la hipotenusa. Vamos a pintar nuestro triángulo, rectángulo. Pintamos nuestro triángulo rectángulo y nos dibujamos. Aquí recuerden que los pies pisan el cateto adyacente. Lo mismo acá, cateto adyacente está acá abajo y graficando tendríamos esto. Ahí va, ¿sí? Luego proyectamos una luz de acá arriba, proyectamos sobre el eje X y tendríamos, todo esto vendría a ser, como estamos hablando del inciso C, vamos a considerar que es el vector C sub X. La componente en X, proyectamos en el eje Y, tendríamos C sub Y, que esto es paralelo al cateto opuesto, C sub Y. Bien, aquí era 40 grados, ¿sí? Entonces, nuevamente, graficamos las proyecciones. Aquí una luz, proyectamos sobre el eje X y tendríamos todo esto que sería el D sub X. Proyectamos sobre el eje Y una luz de este lado, proyectamos acá, sería todo esto el D sub Y. Bien. Luego simplemente aplicamos las funciones trigonométricas. Seno de 40 grados va a ser igual. Cateto opuesto, entonces fíjense, cateto opuesto sería el C sub Y dividido entre la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 2. 2. Muy bien. Despejamos C sub Y, entonces sería 2 veces seno de 40 grados. Luego
aplicamos la función coseno de 40 grados, va a ser igual cateto adyacente sobre hipotenusa. C sub x va a ser igual a 2 por coseno de 40 grados. Bien, entonces eso en su calculadora. Ahora para el otro triángulo rectángulo, lo mismo, aplicamos la función seno de 45 grados. ¿A qué es igual la función seno? Cateto opuesto, vemos el cateto opuesto que sería el d sub y sobre la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Es 3. Despejamos d sub y, sería en este caso 3 por seno de 45 grados. Y lo mismo proyectamos ahora. Coseno de 45 grados sería, en este caso, cateto adyacente de sub x sobre hipotenusa, que en este caso va a ser 3. Por lo tanto, el d sub x llegaría a ser 3 por coseno de 45 grados. Y en este caso, a ver, vamos a remarcar. Sí. Bueno, ya tienen despejado y a partir de ello pongan en la calculadora y vean cuánto sale. En A sub y saldría 2,29. Muy bien, 2,29. Y el otro sale 1.53. 1,53, muy bien. En el D sub Y, 2.12 y el otro igual 2.12 en los dos. 2,12, sí, muy bien. ¿Listo? Inge, Y disculpe, parece que le han dictado mal. En el C sub Y da 1,28. Sí, dicen, a mí en, también me da lo mismo. ya, está bien. Vamos corrigiendo. 1,28. 28. Y el C sub Ah, X, yo lo hice. Ah, sí, perdón. Sí, yo me equivoqué. Pero redondeando no sería 1,29 porque, redondeamos al segundo decimal. porque en la calculadora salía 1,28 a su lado 5, sería redondeando dos decimales 1,29. ¿Sí? ¿Está bien? Luego para el C Ah, sub X, ¿es correcto? Sí, está correcto, ingeniero. Bien. Entonces, copien. Una pregunta. En C sub X no tendríamos que agregar un menos al 2 ya que es negativo, ¿o no? Sí, correcto. Eso les voy a explicar enseguida. Por ahora estamos ubicando. ¿Ya? Ah, bien. Sí. Gracias. No, no hay por qué. Ingeniera, una pregunta. Sí, adelante, Edwin. ¿Qué tema es este tema que estamos llevando ahorita? Es el tema de vectores. Estamos haciendo un repaso porque luego vamos a avanzar sistema de partículas y es necesario repasar el tema de vectores. Eso es de física, ¿no? ¿Perdón? Física, ¿no? Sí, claro, física 1. Ah, bueno, ya. Es que como hace rato lo escuché hablando de cálculo y todo Ah, como sí, es que tengo estudiantes que están en los dos grupos y creo que ahí fue el comentario de cálculo. sí, Todo esto es física 1. ya, Luego gracias. ya avanzamos el contenido de física 2. En realidad, en el contenido de física 2 hay una introducción a la mecánica y lo más resaltante para mí es el tema de vectores, porque esto se va a aplicar enseguida. Ok, gracias.
copiaron? Sí, sí, ya está. Bien. Ahora sí, lo siguiente. Acá les puse las indicaciones. Voy a volver a los ejemplos anteriores. Cuando armamos un sistema de coordenadas, tenemos que a la derecha positivo, a la izquierda negativo, arriba positivo y abajo es negativo. Simplemente acá vamos a aumentar el signo. ¿Ya? En este caso, vemos dónde caen las proyecciones del vector A. Las proyecciones del vector A, fijamos las flechitas. ¿Sí? Está apuntando al eje X negativo. Por lo tanto, el valor de A Ya, sería negativo. menos 4. ¿Sí? Fijamos la componente en Y vemos que está apuntando hacia abajo. Por lo tanto, va a ser menos 4,73. Aquí lo mismo, vemos que el B sub Y apunta al eje positivo, por lo tanto se mantiene 5,19. En cambio, la componente en Y está apuntando hacia el eje negativo, por lo tanto va a ser menos 3. ¿Sí? Pasamos al siguiente. En inciso C vemos que la componente en X está apuntando hacia los negativos, que sería entonces aquí menos 1,53. Por lo tanto, C sub Y apunta hacia el eje positivo, por lo tanto se mantiene como tal. Y en este otro gráfico vemos que la componente en X apunta hacia el eje negativo. Entonces, acá sería menos 2,12. Y el D sub Y vemos también que apunta hacia el negativo, por lo tanto, sería menos 2,12. Eso con respecto a los signos. Va a depender entonces la posición de la flecha. Sí, adelante Shirley. Buenas noches. Quería saber eso si ahí aplica la ley de los signos. No se No, aplica la ley de signos. No, para nada. Simplemente, por ejemplo, si la componente apunta al lado positivo, entonces se deja como positivo. Si la componente apunta al eje negativo, ahora dependiendo, no sé, todos los valores que ustedes han calculado ha sido positivo, ¿verdad? Todos los valores calculados han sido positivos, ninguno era negativo. ¿Y cuál sería la componente ahí, disculpe? ¿Perdón? La componente de ahí, ¿a cuál le llama? ¿Al cateto opuesto? Las componentes rectangulares, por ejemplo, para este vector en general, son A sub X, A sub Y. Estas son las componentes. A sub X, A sub Y. Componentes rectangulares. Para un vector tiene como ángulo, en este caso vamos a remarcar, las componentes de un vector, en este caso del vector A, nos indica que forma un ángulo de 90 grados. Entonces, si usted mira las componentes A sub X, A sub Y, siempre van a formar un ángulo de 90 grados. Las componentes B sub X, B sub Y, ahí vemos también que forman un ángulo de 90 grados. Aquí también vemos que forman un ángulo de 90 grados, también acá forman un ángulo de 90 grados. Entonces, las componentes son C sub X, C sub Y, D sub X, D sub Y. Esas son las componentes rectangulares de un vector. ¿Cómo definimos? Aquí de manera general estoy definiendo gracias a las funciones trigonométricas seno y coseno. ¿Sí? ¿Queda claro entonces? ¿Hasta acá? Y una preguntita más. Adelante. Si una componente va hacia el negativo y luego el positivo, así como está en el inciso C.
Sí, dependiendo en qué cuadrante esté. Por ejemplo, si acá tenemos, ustedes van a ir deduciendo. Tengo acá un sistema de coordenadas. Y ustedes solamente me indican el signo. Si el vector está en el primer cuadrante, que sería todo esto, primer cuadrante. Si el vector está en el segundo cuadrante, si el vector está graficado en el tercer cuadrante, o en el cuarto cuadrante, ¿cuáles serían los signos de las componentes? En el primer cuadrante, a ver, vamos, imagínense. Positivo. Positivo, positivo, ¿correcto? Sí. Muy bien, positivo, positivo para los dos. Si el vector está graficado en el segundo cuadrante, Positivo, Positivo y negativo. positivo y negativo, muy bien. Si está en el tercer cuadrante, negativo, Negativo y negativo. ambos son negativo, negativo. Si está en el cuarto cuadrante, Negativo, positivo. Negativo. positivo y negativo. positivo y negativo. Esos serían los signos Shirley. No sé si he respondido a su pregunta. Sí, está bien, ahora sí. Muy bien. Participación en clase, señores, así que despierten. Como ya he pasado el enlace al grupo de WhatsApp y veo que hay 40 en aula, qué increíble, no sé dónde vamos a entrar tanta gente cuando estemos en la universidad. Así nomás ahí virtualmente hay harto, después la clase van unos 10 normales. Normal. Eso no. No, a veces es al revés, le cuento que a veces es al revés. En Según la virtual naturaleza aparecen unos cuantos, pero bueno, ya veremos ya el día viernes. Entonces, vamos. Participación en clase. ¿Todos ya están en el grupo de WhatsApp? Yo creo que sí. Si alguien no está, entonces ya he pasado el enlace para que se unan. Y aquí viene. Una pregunta. Sí, adelante. ¿Es necesario tenerlo escrito en un cuaderno todas las clases? ¿Va a revisar o solamente ya depende de cada uno? Sí, es necesario. Aquí. Estas son las actividades procesuales que se van a realizar en todo el semestre. Y entonces los apuntes en clases es importante. Y es más, para hacerles un control. Porque yo antes no tomaba en cuenta esto de apuntes, antes cuando era todo presencial. Bien, vamos a pasar a la participación en clase, así que despierten. Lisa, ¿hay puntos extras por la participación en clase? La participación en clase es nota procesual. Como todo lo van a mandar al grupo de WhatsApp, yo voy a tener almacenado ahí quienes hacen en clase y quienes no. Y a partir de eso van a ver en su nota procesual, aquí, participación en clase. Presentación de prácticos. Van a tener tal vez autoevaluaciones, dependiendo qué actividades vayamos trabajando. Entonces, todo esto se califica sobre 40 puntos, 40 puntos, 40 puntos. ¿Ya? Entonces, cuando digo participación en clase es porque ya si expliqué algún ejercicio, quiero ver que ustedes hagan o lo que hayan entendido, para ver cuán atentos están. Inciso A. Vamos a tener acá, van a calcular las componentes. En este caso vamos a considerar 45 grados con el eje y un tamaño de 5. Para el inciso B, tengo X y Y, X y Y.
un tamaño de 4. Y finalmente un inciso C. X y Y. Y acá vamos a poner aquí 10. Y un tamaño de 4. ¿Sí? Entonces tienen 3 incisos. Ya saben que estamos buscando las componentes. En este caso consideremos que es el módulo del vector A, el módulo del vector B y el módulo del vector C. Una pregunta, ingeniera. Adelante. Cuando saquemos la foto y lo enviemos al grupo, ¿colocamos nuestro nombre y la carrera o Sí. ustedes ya nos pueden agregar? Carrera es importante porque si no mandan la carrera, son diversas carreras aquí. Entonces, para mí es importante que pongan la carrera para ser tomados en cuenta. Es importante eso. Son las 20:26 hasta las 20:33. Inge, una pregunta, de todo hay que sacar solo el seno y el coseno, ¿no es cierto? Sí, componentes, es decir, acá ustedes encuentran quién es A sub X, quién es A sub Y. Acá me dirán quién es el B sub X y quién es B sub Y. Aquí el C sub X y C sub Y. Esas son las componentes rectangulares. Todos llega el tiempo y envían en este momento, no antes ni después. Este es el tiempo para enviar. 20:33. No antes ni después. Porque empiezo a resolver y ya no es válida su participación en clase. Bien. Resolvemos ahora. Para verificar, ustedes van a revisar si hicieron correctamente o no. Entonces, aquí vemos que el triángulo rectángulo está en el segundo cuadrante. Bien, aquí. Miramos cateto opuesto, sería el A sub X, por lo tanto sería 5 por coseno, perdón, 5 por seno del ángulo 45. Y el A sub Y estaría contenido en el eje Y, cateto adyacente, sería 5 por coseno de 45 grados.
Para el otro tendríamos que graficar acá nuestro triángulo rectángulo. Por lo tanto, aquí tendríamos proyectando en X, B sub X. Bueno, acá antes de pasar, el A sub X es negativo, ¿verdad? Si usted ha proyectado sobre el eje X, el A sub X es negativo y el A sub Y va a ser positivo. Entonces sería esa la respuesta. En cambio, para el vector B, si yo proyecto sobre el eje Y, sobre el eje X va a ser negativo y sería 4 por coseno de 30 grados. En el B sub Y, si yo proyecto aquí, va a ser también negativo 4 veces por seno de 30 grados. Vemos para el inciso C, la proyección sobre el eje Y sería C sub Y y la proyección sobre el eje X es C sub X. Por lo tanto, nuestro triángulo rectángulo estaría ahí. Y tengo que C sub X vendría a ser el cateto opuesto, por lo tanto sería 4 por seno de 10 grados. C sub Y es el cateto adyacente, por lo tanto quedaría 4 por coseno de 10 grados. Vemos los signos, en este caso C sub Y llegaría a ser negativo. Bien, ¿llegaron a eso? Sí. Sí. A mí me faltó la C. Muy Ingeniero, poco una tiempo. pregunta, disculpe. ¿No? No, escribí lento. nomás. Está bien, pero sí. No me olvidé. Faltó un poco más de tiempo. Inge, Sí. No, está bien el tiempo. Solo que me tardé yo. Está bien, dice. Yo me olvidé los signos. Es importante poner signos. Entonces, ¿cuánto le sale en el inciso A? Reemplazando ya en la calculadora. Menos 3,53. ¿Ya? Menos Para las- 3,53. pregunta. En el otro 3,53. Lo mismo, ¿verdad? Sí. ¿Ya? En el B sub Y, menos 2. Y en el B sub X, menos 3,46. 46. ¿Le salió a todos así? Sí. ¿Cuánto dijo en el B sub X? En el B sub X, menos 3,46. ¿Ya? Ya. Y ahora sería en el inciso C. En el C sub X me salió 0,6. Y en el C sub Y, menos 3,93. No sé si a mis compañeros les sale igual. Igual. Sí, me sale todo lo mismo. Un decimal menos. Copia nomás. Ajá. Inge, ¿hay alguna explicación del por qué el inciso A salen igual los resultados? Porque el ángulo es el mismo, 45 grados, es la mitad. Sí. En la mitad de 90. Exacto. Allá, gracias, profe. Inge, una pregunta. Adelante. En concepto, ¿cuál es la diferencia entre coseno y seno? En concepto, Sí, o sea, sí, con sus propias palabras, digamos, así una respuesta rápida. bueno, son funciones trigonométricas que se definen para triángulos rectángulos. O sea, bueno, si vamos a las gráficas ya podemos ver las diferencias. Ya, Bueno, desde el gracias. punto de vista trigonométrico, lo empleas más para cuando tienes, en este caso, triángulos rectángulos. A partir de un triángulo rectángulo, tú vas
armando los tipos de funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Ok, gracias. Bien, ahora vamos a pasar a sistemas de vectores. Como subtítulo pongamos sistemas de vectores. Y en este caso vamos a anotar la resultante de un vector o el módulo de la resultante de un vector se calcula mediante la fórmula. En este caso vamos a poner la resultante R va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de las componentes en X al cuadrado más la sumatoria de las componentes en Y al cuadrado. Si quiero determinar el ángulo de inclinación de este vector resultante, ángulo de inclinación de la resultante, tenemos que emplear, θ va a ser nuestro ángulo, tangente inversa de la sumatoria de B sub Y sobre la sumatoria de B sub X. Bien, hasta aquí dos nuevas fórmulas. Calculamos entonces el vector resultante de un sistema de vectores y vamos a calcular el ángulo de inclinación para esta resultante. ¿Qué significa este símbolo? ¿Sumatoria? Es la sumatoria. Por ejemplo, si usted tendría que desarrollar B sub I, la sumatoria de B sub I con I que va de 1 hasta un M. Significa que tú vas a decir cuando I vale 1, B sub 1, más cuando I vale 2, B sub 2, más cuando I vale 3, B sub 3, sucesivamente hasta llegar al total que sería un B sub M. Lo mismo acá, vamos a sumar todas las componentes que se proyectan en X y todas las componentes que se proyectan en Y. Bien, por ejemplo, ejemplo 1, vamos a pedir calcular la resultante del sistema de vectores en este caso vamos a considerar aquí nuestro sistema de vectores X y Y. Aquí ya no solamente vamos a trabajar con un vector, sino que vamos a trabajar con varios vectores. Si tengo el caso 30 grados, un tamaño de 3. Vamos a considerar que este sea el vector A con un tamaño de 3. En realidad, esto indica el módulo de A. El módulo es el tamaño sería 3. Vamos a indicar el vector B, tengo por acá, con un módulo, un tamaño de 5 y un ángulo de inclinación de 35 grados. Luego vamos a considerar el vector que esté contenido en el eje Y con un módulo de 6.
¿Ya? Primero trabajemos con estos 3 vectores. Entonces, lo que hacemos es primero proyectar sobre el eje X. Tengo el primer vector, proyecto sobre el eje X. Acá tengo la primera componente que va a ser el A sub X. Igual, acá proyecto en X. Tengo B sub X. Con respecto al vector C es imposible proyectar en el eje X porque no tiene ninguna inclinación, tiene un ángulo de 0, es decir, está totalmente contenida en el eje Y. Luego vamos a proyectar sobre el eje X. Veo la proyección sobre el eje X y tendríamos este vector que sería el A sub Y. Proyectamos sobre el eje y tengo este vector que sería el B sub Y. Muy bien, vamos a pintar nuestros triángulos solamente ya cuando veamos obtener las componentes. Pintamos el primer triángulo, está definido aquí. Luego tengo definido por acá el otro y no hay más. Entonces aquí cuando yo quiero encontrar la resultante necesito calcular la sumatoria de los B sub X. ¿Quiénes conforman la sumatoria de las proyecciones en X? Miramos con respecto al vector A y sería positivo, A sub X. Con respecto al vector B, menos B sub X. Con respecto al vector C, no aparece nadie, no tenemos proyección en X, por lo tanto se queda ahí. Vamos a la sumatoria. A la sumatoria con respecto a Y, las proyecciones en Y serían, ambas van a ser positivas, vean en este caso, el A sub Y más el B sub Y el único que está apuntando hacia los negativos sería directamente el tamaño, menos 6. Cuando no hay proyección, cuando el vector está totalmente contenido en cualquiera de los dos ejes, ya sea el X o el Y, directamente se anota el módulo. En este caso sería menos 6. Por la dirección que lleva, menos y el tamaño. Bien, ahora para reemplazar quién es A sub X, quién es B sub Y, ustedes pueden agarrar y hacerlo por separado o ya tienen la idea de cuál es el valor de A sub X, entonces vamos reemplazando. ¿Qué tendríamos para A sub X? ¿Quién es el valor de A sub X? En este caso, fíjense, sería cateto opuesto a sub X. 3 Entonces, seno de 30. sería, 3 seno de 30. muy bien, 3 seno de 30, correcto. Y el B sub X, perdón, sería 5. Coseno de 5 35. 5 35. por Coseno. Coseno de 35. seno de 35. ¿Ya? Bien, entonces hasta ahí ya tienen para calcular. Y miramos al otro lado, la sumatoria con respecto a Y, las proyecciones en Y. ¿Quiénes son el A sub Y? A sub Y, si bien acá ya es directo. Si en esta usamos el seno, acá directamente aplicamos coseno. Pero hay que tener cuidado los signos, ambos son positivos. Sería 3 coseno de 30. ¿Quién es el B sub Y? En este caso es cateto opuesto. Por lo tanto sería más 5 por seno de 35. Menos
6. Todo eso en su calculadora. Me dicen cuánto sale. En el primero a sub x sería 1,5, 3 seno de 30. Ya, mejor si lo ponen todo en la calculadora y al final me dictan la... A mí me salió menos 0.5. Menos 0.5 ya. Sí. A mí me salió menos 2.59. En Y, En la primera sumatoria menos 2,5. Sale En igual. la sumatoria de los vectores y, menos 2,59. no les estoy escuchando. No sé si es El mi primero es internet. que a sub x, o sea, Es el su primero internet el que se escucha. el 3 seno de 30 grados menos 5 coseno de 35 Disculpe, grados sale en A sub X no A sub Y. Es 2,59 en A sub X. Dieguito, está bien. El 0,5 En A sub X. Porque nos dijo Y hay un micrófono que está saturando todo, por si acaso. no sé quién es. ¿Cuánto sale la sumatoria en B sub X? Menos 2,59. Menos 2,59. Sí. Sí. Y en B sub Y, Menos 0,5. menos 0,5. Muy bien. Ahora, a partir de esto, estos dos valores vamos a consciente. B sub X es menos 2,59. Todo eso al cuadrado más menos 0,5 al cuadrado. Calculen cuánto sale todo esto. Menos 2,84. ¿Perdón? 2,84. 2,84. ¿Está bien, compañero? ¿Le salió igual? Bien, 2,84. Entonces, si están copiando, 2,55, ingeniero. A mí me salió 2,55. 2.63. A mí igual me salió 2,63. 2.63. Ya listo, 2,63. Bien, terminen de copiar. Todavía, Lisa. Bien, un minuto A mí más. igual me falta.
todo para ustedes. En este caso, vamos a armar un sistema de vectores. Ejemplo 2. Sea el módulo de un vector. El vector A, supongamos que vale 4, en dirección de sur 45 grados al este. ¿Sí? El vector A en dirección de sur al este en 45 grados. El vector B con un tamaño de 5 unidades en dirección de norte 50 grados al oeste. El vector C con un tamaño de 7 en dirección de sur 20 grados al oeste. Vamos a pedir determinar la resultante. Muy bien, entonces para armar nuestro sistema, aquí vamos a considerar pongamos nuestras referencias. Este, oeste, norte y sur. Tenemos el vector A en dirección sur a este 45 grados. ¿Qué significa esto? Estamos en esta posición, recorremos un ángulo de 45 grados, ¿sí? En este sentido. Entonces acá pongo 45 grados hacia el este. Y acá vale un módulo de 4. Luego el siguiente vector sería el vector B en dirección norte a oeste 50 grados. Norte a oeste 50 grados. Entonces, más o menos por acá, de norte a oeste 50 grados. Y este vector vale, el módulo vale 5. Posteriormente, el módulo del vector C, que sería 7, está en dirección sur a oeste. Sur a oeste, es decir, va en este sentido. Sur a oeste, 20 grados. Entonces, más o menos por acá tenemos 20 grados. Y bueno, es un vector que tiene una longitud de 7. ¿Sí? Ese sería el gráfico. Y a partir de esto ya ustedes tendrían que hacer las proyecciones correspondientes
Construimos nuestro primer triángulo rectángulo. Vamos a pintar toda esta parte. Proyectamos sobre el eje X y justamente sería, acá vamos a poner con otro color. Este es el vector B. Acá con respecto al vector A, proyectamos sobre el eje Y. Este de acá sería el A sub Y. Proyectamos sobre el eje X. Este vendría a ser nuestro A sub X. Luego proyectamos este otro vector, el vector B, que es de tamaño 5. Proyectamos sobre el eje X. Todo esto llegaría a ser B sub X. Proyectamos sobre el eje, acá sobre el eje Y, sería el B sub Y. Y si proyectamos sobre el eje Y, sería todo esto C sub X. Si proyecto sobre el eje Y, acá tendríamos el C sub Y. Bien, más o menos queda así nuestro gráfico. Vamos a ir dando colores para identificar. En este caso, el triángulo rectángulo está dado aquí. Para el otro, el triángulo rectángulo está aquí. Bien, ¿quiénes son las componentes en el eje X? La sumatoria de B sub X. Díctenme, por favor, ¿quiénes conforman? A sub X, B sub A X. sub X, B sub X y C sub X. A sub X menos Menos B sub X menos C sub X. Menos C sub X. Muy bien. ¿Quién es A sub X en este caso? ¿Cuál sería el valor de A sub X? 4. 4 por ¿Seno? seno. 4 por seno de 45. 45. ¿Sí? Entonces, ¿y B sub Y qué vendría a ser? B sub X, perdón. 5. Menos 5 Coseno menos 5 coseno de de 20. No, no es De 50. coseno. Seno de 50. Seno de ¿Por qué 50. coseno? Me equivoqué, mire otro rectángulo. ¿Y por qué seno, Inge? Ahí están ustedes con respecto a este triángulo. ¿Sí o no? ¿Sí? Seno de 50. Es coseno, Inge. 5 coseno. Seno de 50, entonces cateto opuesto. Es cateto opuesto. ¿Sí? Es cateto opuesto, por lo tanto 5 por seno de 50. Ahora sí. Con respecto a C sub X, Sería menos, Menos menos 7 7 por coseno de 20. seno sería. Seno A de seno. 20. muy bien. ¿Por qué seno? Porque acá vamos a graficar. Va a ser el cateto opuesto. Sí, está muy bien. Todo esto es el C sub X. Y vemos que ahí, si graficamos, ahí está, ¿no? Cateto opuesto sería entonces seno de 20. Muy bien, todo eso lo van a pasar en su calculadora. Ahora bien, con respecto a
las proyecciones en Y. ¿Qué tenemos con respecto a las proyecciones en Y? ¿Quiénes conforman? A sub Y. No, menos A sub Y. ¿Ya? Menos A sub B Y. sub Y. Menos B sub Y. Menos C sub Y. No, Más B sub Y. Menos C sub Y. Menos C sub Y. Correcto. Muy bien. Luego, reemplazando. ¿Quién es el A sub Y? A sub Y. Reemplazamos el A sub Y. Sería Menos 4 coseno de 45. El A sub Y sería. coseno, ¿verdad? menos Coseno y Sí, coseno. ¿Sí? Luego, el B sub Y. ¿Quién es B sub Y? Más 5, o sea, más 5 más 5 coseno de 50. Coseno de 50. Muy bien. Y finalmente, C sub Y menos 7 coseno de 20. menos 7 coseno de 20. Muy bien. Listo. Saquen en su calculadora y me dicen cuál es la resultante. X sería menos 3,39. No se entiende muy bien, Marilyn. Un poquito más fuerte. En la sumatoria de X sería menos 3,39. Inge, la resultante sería 7.05. Ya. Pero antes necesito que me dicten la sumatoria en X, en Y. En B sub X es menos 2.39. En B sub X. Vale. Ya. Luego en B sub Y. A mí me salió menos 6.19. Menos 6,19. A Hay mí me otro salió cero. menos 0.55. Menos 0,55. Está bien, ingeniero, menos 6,19. Menos 6,19. Sí, menos 6,19. Verifiquen, por favor. Y en el de arriba me sale a mí A mí me salió menos 3.39. 3,39, ingeniero. En el X, Inge sale Menos 3. 6.19. Diego, ¿cuánto le sale B sub A mí X? me salió El menos sub X. 3,39. Ajá, menos 3,39. Perdón, el de su Ya. X. Ah, sí, licenciado, está bien, me equivoqué. Está No, bien así. no voy a poner Súper. algo. Bien, revisen y hagan el cálculo. A mí igual me salió lo mismo, Lisa. ¿Por qué? Revisen, por favor, 2 veces. Sí, sí, a mí también. ¿Está mal estos resultados? También yo revisé. Está bien, No, eso ingeniero. está bien. Está bien, Inge, está bien. Ya, bien. Entonces revisen los que me dictaron otra cosa. Y entonces la resultante, ¿cuánto sale?
7.05. Sí, 7.05. Sí, correcto, ingeniera. Muy bien. Bien, vayan copiando. Terminen de copiar. Luego viene participación en clase para ustedes. Esta vez yo creo que con más tiempo. ¿Ya? Confirman, por favor, si ya copiaron. A mí me falta, ingeniera, un rato. Muy bien, espero. Ya está, ya. Diego, los demás confirmen, por favor. Un momento, por Igual, favor. igual. Sí, ahora entonces nos vamos al tercer ejemplo para terminar este subtítulo. Tienen que trabajar ustedes. Ejemplo 3. Inciso A. Determinar la resultante y su inclinación.
dado el módulo del vector A igual a 7 en dirección oeste, 60 grados al este, perdón, al norte. El módulo de B, que vale 10, en dirección norte a 50 grados al este. El módulo del vector C, 3 en dirección sur, 25 grados al oeste. Y finalmente el módulo del vector D, que vale 5, contenido en el eje Y positivo. Inge, ¿está escribiendo el vector D? Sí, El D no se perdón. ve. Sí, ya ahora sí. Entonces, el vector D, el módulo, el tamaño está contenido en el eje Y positivo. ¿Qué significa eso? Si yo vuelvo aquí atrás, estaría aquí arriba. ¿Sí? Ahí estaría el módulo del vector D, contenido en el eje Y positivo. Inciso B. Realizar las operaciones vectoriales. Bueno, para los que es primera clase, si no recuerdan cómo hacer estas operaciones vectoriales, me van a decir al final, vamos a revisar y recordar algunas definiciones. Pero sí, los que son primera clase, sí o sí tienen que hacer ya el inciso A porque hemos estado practicando. Entonces sean los vectores. El vector A está formado por 2, 0, 5, un medio. El vector B está conformado por 2, 3, menos 2. El vector C está conformado por 2, 1, menos 7 y 10. El vector D está conformado por 4, menos 2 y 0. El vector E está conformado por 3, menos 2 y menos 5. Inciso A, determinar la suma de vectores A más C. Inciso B, la diferencia de vectores B menos C. Inciso C, el producto escalar C producto escalar por el vector A. Inciso D, el vector E producto escalar el vector A. Inciso E, el vector D menos el vector E más el vector B.
Bien, eso sería su autoevaluación o participación en clase. Estamos empezando a las 21:26. Sean conscientes, ¿qué tiempo? 1/2 hora. 10. 10 minutos. Media hora. 10 minutos. 20 Bien, lo importante es que trabajen conscientemente y eso es un punto para ustedes. ¿Ya? 20 minutos Háganlo para que revise, ¿no? conscientemente. Ya está bien, a su ritmo y todo, van a revisar tal vez algunos conceptos, yo qué sé. Pero bueno, entonces no más de las 21:50. Está ¿Bien? bien, dice. Bien, entonces a trabajar. Inge. Adelante, le escucho. Inge, en esta parte del vector D que está contenido en el eje positivo Y, ¿no afecta lo que es el vector A y el vector B al constituirse en el cateto adyacente y cateto opuesto? En el Al momento de hacer- momento de que usted está haciendo la sumatoria de las proyecciones en el eje Y, lo va a considerar, pero solamente el tamaño del módulo, Nada más. nada más, porque no Está tiene bien. proyección, no tiene ángulo. Está bien, Inge, muchas gracias. No hay por qué. Al grupo. Pones tu nombre y tu carrera. Tienen que enviar al grupo, pero Ya, gracias. vayan pasando resultados para el inciso A. ¿Cuál es la resultante? No importa si no lo acabé, igual lo paso. ¿No terminaste? ¿Por qué motivos? No, solamente me falta la última. La E. La E. De ejercicio B. Sí, van a tener que mandar todo porque ya se nos acaba el tiempo. Igual, mande todo lo que tenga. Bien, necesito respuestas para el inciso A. ¿Cuál es el valor de la resultante? A la sumatoria de Sí, directamente el resultado todo. a mí me salió la resultante 15,004. ¿Ya? ¿Es correcto? A mí me salió 17,77. 1509 me salió mi Inge. ¿Estás de acuerdo? 15,09. Supongo que es por los decimales que se ha tomado, ingeniero. Sí, puede ser, está muy próximo. Después, otros resultados. 17,77 me salió a mí. Se va alejando. Bueno, no sé, no lo tengo la respuesta. Ya, de todos modos, vuelvan a verificar para el inciso B. En el inciso B, la suma de dos vectores para que se pueda definir, primero tienen que estar ambos en la misma dimensión. A y B, A y C están en la misma dimensión, ambos tienen 4 componentes. Sumando me quedaría 4, 1, menos 2 y 11.5, ¿correcto?
¿Sí? ¿Sí o no? En el último sería 10,5, no 11,5. Ah, tiene razón. Sí, tiene razón, tiene razón. 0.5 más 10 es 10,5. Muy bien, gracias. El B, B menos C no son de la misma dimensión, no se hace ninguna operación. En el C se pueden hacer operaciones, en este caso del producto. C y A son de la misma dimensión, por lo tanto, el producto escalar, componente a componente, 2 por 2, 4, más 0 por 1, 0, 5 por menos 7, menos 35 y 1 medio por 10, 5. Entonces la suma de todo esto sale 34, ¿correcto? 26. 26 a la ingeniera. A mí igual 26 me sale en ¿Cuánto? 26 menos 26, Inge, porque 26. es 4 más 5, 9 menos 35, Inge, no es. Ah, tiene razón. Aquí sería, sí, menos 30 menos 26, correcto. Sí, sí, perdón, menos 26. Muy bien. En el D no son de la misma dimensión. Uno está en R3, otro en R4. Entonces no son de la misma dimensión. Y en el E sí, todos son de la misma dimensión. D, E y B son de la misma dimensión. Primero tengo que hacer lo que está dentro del paréntesis. La diferencia. Es decir, 4 menos 3 sería 1, 2 menos 2, 0 y 0 menos 5, 5, ¿no? Menos por menos es más 5. Luego sumamos el vector B, componente a componente, 3, 3 y 3, ¿correcto? Disculpen, menos 2 sería menos 4. ¿En qué parte? Al inicio, menos 2. ¿Dónde? Acá en el paréntesis. Menos 4, digo, 4 menos 3 es 1. Y menos 2 es menos 4. Mira, acá es menos 2. Menos 2. Ok. Dije una pregunta, en el ejercicio A, en el A más C, el último número es 10,5. Sí, 10,5. Porque es la suma 1 medio por 1 medio más 10. 0,5 más 10, en otras palabras. Se puede expresar como 21 medios igual, ¿no, Inge? Correcto, 21 medios, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, hasta aquí. Queda pendiente el ejemplo o el inciso A. Vamos a revisar si coinciden o no de algunas de sus respuestas. Bueno, si son por decimales ya, entonces no es mucha la diferencia. Vamos a quedar aquí, jóvenes, continuamos el día viernes. No olviden registrar asistencia en plataforma. Está bien, ingeniero. Muy bien, que tengan buen descanso hasta el viernes. El viernes, No, Inge. hasta luego, ingeniero. Hasta Hasta luego a mañana, todos. hija, hasta el viernes. Hasta luego, hija. Hasta luego.